pasó cuando descubrí que no estaba en el testamento? A propósito, historia 1. Cuando mi abuelo falleció, no esperaba una fortuna ni nada así. No éramos muy cercanos, pero aún así me impactó ver que mi nombre no aparecía en absoluto en el testamento. Mi hermano menor, que casi ni hablaba con el abuelo, recibió su colección de autos antiguos y una buena cantidad de dinero. Yo recibí nada. Le pregunté a mi mamá, pero solo puso cara incómoda y dijo: «Tu abuelo tenía sus razones». Eso fue la gota que colmó el vaso. Empecé a hurgar en cartas viejas, correos electrónicos, incluso un primo me ayudó a abrir la caja fuerte de su garaje. Resulta que el abuelo descubrió que dejé la carrera de ingeniería para estudiar arte, algo que él jamás aprobó. En esa caja fuerte había una carta, que no formaba parte legal del testamento. Elegiste tu camino. Espero que encuentres alegría, pero no encontrarás mi dinero allí. Duro. Pero enmarqué la carta. Y ahora, cada vez que vendo una pintura, la miro y sonrío. No por rencor, sino como motivación. Él no creyó en mí, pero yo sí. Historia 2. Mi tía, que me crió tras la muerte de mis padres, siempre dijo que yo era como una hija para ella. No tenía hijos, y éramos increíblemente cercanas. Íbamos a ver musicales, jardineábamos juntas, hablábamos de todo. Cuando falleció, me sentí destrozada. En la lectura del testamento me senté al lado de sus 2 sobrinas biológicas, las que apenas la visitaban. Les dejó la casa y sus ahorros. A mí me dejó una pulsera. Ni siquiera una reliquia familiar, solo una pieza genérica que la vi usar un par de veces. No entendía nada. Su abogado me apartó después y me dijo: «Quiso ahorrarte las peleas. Dijo que ya te había dado todo. Su amor». Al principio, pensé que era un consuelo cursi. Pero meses después, cuando las sobrinas se destrozaban entre sí, vendiendo sus pertenencias y discutiendo por los muebles, lo comprendí. Ella me dio paz. Y eso es algo que ellas jamás heredarán. Historia 3. Cuando mi padre murió, ya esperaba conflictos. Nunca tuvimos una gran relación. Se fue cuando yo tenía 10 años y solo volvió a aparecer cuando enfermó. Aún así lo visité. Llevé a mis hijos. Lo perdoné, o al menos lo intenté. El testamento dejaba todo a mi media hermana. Ni siquiera me mencionaba. Ni $1, ni una nota. Solo silencio. Me dolió más de lo que esperaba. Mi media hermana se disculpó. Dijo que no tenía idea. Pero 2 semanas después recibí un paquete por correo, del abogado de mi padre. Dentro había un cuaderno barato. En la tapa, con su letra, decía: «Para quien nunca pidió nada». Dentro había páginas y páginas de recuerdos. Él viéndome jugar béisbol infantil, yo leyendo a los 6 años, un dibujo que hice de nosotros pescando. No era dinero, pero por primera vez en mi vida, me sentí vista. Y eso valía más que cualquier herencia. Historia 4. Me enteré de que no estaba en el testamento de mi abuela durante la lectura. Había dejado su casa y sus ahorros a mis 2 primas. Me quedé atónita. Viví con ella durante 2 años. La llevaba a sus citas médicas. Me aseguraba de que comiera. Ellas apenas la visitaban. Después, exigí respuestas. Mi tío me miró como si fuera estúpida y dijo: «No fuiste adoptada legalmente. Solo estabas aquí». Me di cuenta de que, a pesar de haber vivido con ella, cocinarle, llamarla abuelita, nunca fui familia para ellos. Solo era una ocupante, un caso de caridad. Me rompió por dentro. Me mudé de ese pueblo al mes siguiente, corté lazos con todos. Años después, una prima me mandó un mensaje. Se disculpó, dijo que la abuela lo lamentó, pero no alcanzó a actualizar el testamento antes de morir. Le di las gracias, pero no respondí de nuevo. A veces, las personas que amas simplemente no te aman de vuelta. Y esa es una verdad difícil de heredar. Historia 5. Siempre bromeábamos sobre quién heredaría qué del abuelo. Era millonario, del tipo que tiene jet privado y viñedos. A mí no me importaba el dinero, solo me gustaban los veranos en su finca, hablar de historia, tomar limonada en el porche. Cuando se leyó el testamento, mis primos y hermanos recibieron cosas enormes, acciones, terrenos, hasta monedas de oro. Yo recibí una carta. Ni un solo dólar. Solo un maldito sobre. Dentro, hablas mucho. No escuchas. Eso es peligroso con dinero. Vuelve cuando hayas madurado. Al principio me sentí humillado. Toda mi familia vio esa carta. Pero tras 2 años de terapia, escuela de negocios y una buena dosis de humildad, llamé al abogado de la herencia. Se rió y dijo: «Tu abuelo esperaba que llamaras». Dejó una segunda cláusula en el testamento, si alguna vez tomabas sus palabras en serio. Resulta que había un fideicomiso. Solo quería asegurarse de que supiera manejarlo. Ese viejo jugaba ajedrez en 4 dimensiones desde el más allá. Historia 6. Cuando mi mamá falleció, no esperaba una gran herencia.
No tenía mucho, solo una casita y algunos bonos de ahorro. Pero me sorprendió enterarme de que todo fue para mi hermanastro. Sin compartir, ni siquiera dividido. Simplemente, todo para él. Confronté al albacea, pensando que debía ser un error. No lo era. Aparentemente, mi madre reescribió su testamento 2 meses antes de morir y dejó una nota diciendo que yo me había alejado de la familia. Lo que quiso decir fue que salí del closet y dejé de asistir a las cenas familiares tras años de miradas y silencios incómodos. No me enojé por el dinero, me enojé por la confirmación final de que nunca me vio realmente. Aún así, no impugné el testamento. Que se quedaran con la casa. Yo construí una nueva, con familia elegida, amor real y paz. Eso no se compra con dinero. Historia 7. Mi padre y yo teníamos una relación complicada. Era estricto, emocionalmente distante y obsesionado con el legado. Yo era la decepción. Graduado de un colegio comunitario, trabajo obrero, sin interés en continuar con el negocio familiar. Mi hermana, en cambio, era todo lo que él deseaba. Harvard, bufete de abogados, vida elegante en Manhattan. Cuando murió, el testamento dejó todo para ella. Yo, ni una mención. No me sorprendió. Me dolió, pero no me sorprendió. Lo que sí me sorprendió fue lo que pasó después. Mi hermana vendió la empresa, vendió la propiedad y me transfirió exactamente la mitad de todo. Dijo, puede que él no te incluyera, pero sé que te amaba. Solo que no sabía cómo demostrarlo. Yo no voy a cometer ese mismo error. Lloré. No por el dinero, sino porque en un instante, ella deshizo años de daño. Historia 8. Yo era la nieta favorita. Todo el mundo lo sabía. La abuela y yo teníamos brunch los domingos durante 10 años seguidos, solo nosotras dos. Le ayudaba con la tecnología, le enseñé a usar FaceTime, incluso la llevé a su primer desfile del orgullo. Me llamaba su pequeña alegría. Así que cuando falleció, sentí dolor, pero no preocupación. Estaba segura de que me había recordado. En la lectura del testamento, descubrí que no estaba incluida. Ni un gracias. Solo mi prima, la influencer de Instagram, que solo venía 2 veces al año, se fue con las joyas, el dinero y el apartamento. Estaba furiosa. Entonces la enfermera Rosa me contactó. Resulta que mi abuela fue presionada para cambiar su testamento por mi tío, que la convenció de que yo la estaba manipulando emocionalmente. No tenía demencia, solo soledad y miedo. Y la manipulación ganó. Legalmente no podía hacer mucho, pero encontré paz de una forma extraña. Recordé algo que ella dijo una vez. No necesitas un testamento cuando alguien ya tiene tu corazón. Y sí, tal vez lo decía en serio. Historia 9. 3 meses antes de que mi primo falleciera, me dijo que estaría cuidado cuando llegara el momento. Fuimos compañeros de cuarto, mejores amigos, prácticamente hermanos durante 20 años. Lo ayudé con la quimioterapia, la bancarrota, un divorcio caótico, lo que fuera. Cuando murió, su abogado me contactó. Mi nombre no estaba en el testamento. Había dejado todo. Su apartamento, ahorros, incluso el perro, a su exesposa. La misma que lo engañó y desapareció durante 5 años. Me quedé sin palabras. Una semana después me llamó ella. Dijo, me pidió que te lo diera todo. Sabía que si escribía tu nombre, el resto de la familia lo impugnaría y te destruirían en la corte. Pero si lo tenía yo, podía entregártelo en silencio. Y así lo hizo. Cada dólar, cada bien, incluso el perro. A veces, el testamento no es el papel. Es el plan detrás de él. Historia 10. Mi tío era excéntrico. Usaba sombreros tipo fedora. Citaba en latín y coleccionaba libros raros como si fueran tesoros. Nunca se casó ni tuvo hijos, pero siempre decía que yo era lo más parecido a un hijo que tenía. Cuando murió, el testamento fue un circo. Mis primos volaron desde todo el país. Todos esperaban algún tipo de giro. Y vaya que lo hubo. Dejó todo, libros, monedas, cuentas bancarias, incluso la casa, a la biblioteca de la universidad local. Ni un centavo a la familia, sin explicación. La gente gritó. Los abogados discutieron. Alguien incluso lloró por una colección de estampillas. Semanas después, recibí una carta por correo, escrita a mano, de parte de él. Decía, los libros nunca me juzgaron. Tú sí, una vez, cuando te dije a quién amaba. Te disculpaste, pero nunca lo olvidé. Aún así te quise, pero hay cosas que no sanan del todo. Tenía 16 años cuando reaccioné mal a que saliera del closet. Creí que lo había solucionado. Lo intenté. Pero tenía razón. Algunas heridas dejan cicatrices. Y esa lección pesa más que cualquier herencia. Historia once. Mi padrino fue la única figura masculina constante en mi vida. Me llevó a mi primer partido de béisbol.
Me enseñó a conducir y pagó mis campamentos de verano cuando mi mamá no podía. No tuvo hijos, así que la gente asumía que yo heredaría su patrimonio cuando muriera. Para ser sincero, yo también lo creía. Cuando se leyó su testamento, todo fue para su mejor amigo del instituto, un hombre que nunca había conocido. Aparentemente, se habían reencontrado después de 40 años y se volvieron inseparables durante los últimos 2 años de su vida. Viajaban, hacían senderismo, revivían sus glorias pasadas. Sentí muchas cosas: traición, confusión, reemplazo. Le escribí al tipo, esperando frialdad o evasión. En cambio, me envió un correo largo y sincero con fotos, viajes por carretera, cartas, incluso entradas de diario de mi padrino. Terminó el mensaje con: nunca dejó de quererte, pero pensó que tenías una vida completa por delante y no quería cargarte con obligaciones. Dijo que ya eras rico, solo que no en dólares. Todavía lloro a veces cuando lo releo. Historia 12. Me adoptaron a los 7 años. Mis padres adoptivos me dieron todo: amor, seguridad, un techo. Pero siempre hubo una línea invisible entre mí y sus hijos reales. No era crueldad, solo una leve diferencia en la calidez. Cuando papá murió no esperaba heredar la casa ni nada así, pero pensé que habría algo. Un reloj que me prometió una vez, tal vez. En cambio, quedé fuera completamente del testamento. El abogado dijo: fue deliberado. Les pregunté a mis hermanos por qué. Uno se encogió de hombros y dijo: técnicamente no eras parte del plan patrimonial. Es complicado. Más tarde, supe por un vecino que papá había intentado reescribir su testamento después de que me gradué de la universidad, pero murió antes de finalizarlo. El borrador antiguo, el que me incluía, quedó invalidado. Lo peor, mis hermanos lo sabían, y no dijeron una palabra. Ese día no solo perdí a un padre, perdí a toda una familia. Historia 13. Cuando mi mamá murió, estaba destrozada pero no sorprendida. Había luchado contra el cáncer durante años. Tuvimos tiempo para hablar, decir cosas, incluso reírnos en sus últimos días. Así que cuando llegó el momento del testamento, esperaba un cierre. Lo que no esperaba era que le dejara todo a mi hermano mayor, el que no hablaba con ella desde hacía 5 años. Sin explicación, sin carta. Solo todo para él. Me quedé en shock. Yo me había mudado de vuelta a casa para cuidarla. Dejé mi trabajo, pausé mi vida. Él apenas llamaba. Lo confronté y parecía igual de sorprendido. Admitió que se habían reconciliado en silencio, justo antes de que empeorara. Una llamada, una visita, y ella dijo que lo perdonaba. Luego reescribió el testamento, pensando que yo no necesitaba nada, pensando que lo entendería. La verdad, no lo entendí, no por mucho tiempo. Pero con el tiempo, me di cuenta de que el duelo no siempre viene con lógica. El amor no siempre se mide en herencias. Aún así duele. Historia 14. Mi exesposo y yo seguimos teniendo una relación extrañamente cercana incluso después del divorcio. No tuvimos hijos, pero manejábamos juntos un pequeño negocio y a veces compartíamos cenas los domingos. A la gente le parecía raro, pero teníamos una rutina, no romántica, solo familiar. Se enfermó de repente. Yo estuve ahí casi todos los días. Su nueva novia apareció cerca del final, llamativa, ruidosa, llena de drama. Cuando se leyó el testamento, ella recibió todo. Nuestro negocio, la casa que ayudé a construir, su coche, el que yo le elegí. Ni siquiera una nota de agradecimiento. Solo papeles. Después supe que había cambiado el testamento 2 meses antes de morir. Ella lo había convencido de que yo lo manipulaba con culpa. Incluso usó notas de terapia antiguas en mi contra. Intenté impugnarlo, pero perdí. Y ahora ella anda por el pueblo en su jeep y finge que estuvo ahí todo el tiempo. ¿Y yo qué recibí? Una caja con recibos viejos y las cenizas. No quería venganza. Solo quería ser recordada. Pero algunas personas reescriben los finales en cuanto sienten un nuevo comienzo. Historia 15. Mi abuela siempre decía que yo era su pequeña erudita. Fui la primera en nuestra familia en ir a la universidad, y ella se lo contaba a cualquiera que la escuchara. Cuando falleció, quedé devastada. En la lectura del testamento, supe que había donado toda su herencia, casa, objetos de valor, ahorros, al colegio comunitario local. No a la familia, no a mí, ni siquiera a su iglesia. A una escuela, una a la que nunca asistió. Todos estaban furiosos. Mis tías la llamaron egoísta. Dijeron que traicionó sus raíces. Yo solo me quedé sentada. Luego recibí un paquete por correo. Dentro había un sobre sellado y una foto de graduación de ella y yo, enmarcada. La carta decía:
La educación cambió tu vida. Quiero que cambie la de alguien más también. Tú lo entenderás, aunque ellos no. Y sí, lo entendí. Y aunque no recibí nada económicamente, me sentí más honrada que con cualquier testamento. Historia 16. Trabajé en la empresa constructora de mi tío durante 12 años. Era prácticamente su mano derecha, gestionaba clientes, dirigía obras, incluso cubrí la nómina con mi propio dinero un par de veces cuando las cosas estaban apretadas. Todos, incluido él, asumían que algún día la heredaría. Murió inesperadamente en un accidente automovilístico. Cuando se leyó el testamento, el negocio fue para su hijo, mi primo, que era DJ y jamás había levantado un ladrillo en su vida. Me quedé atónito. Ni siquiera me mencionó. Nada. Peor aún, mi primo vendió la empresa de inmediato para sacar dinero rápido. Después supe que mi tío planeaba reescribir el testamento, pero lo fue posponiendo. Murió antes de hacerlo oficial. Incluso había un borrador con mi nombre en su escritorio. Esa empresa era toda mi identidad. Me costó mucho empezar de nuevo, pero finalmente abrí mi propia firma. El mismo trabajo, otro nombre. Y cada vez que veo un edificio terminado, me recuerdo a mí mismo. Nadie puede borrar tu legado si tú sigues construyéndolo.